Buenos días, hermanos. Iniciamos la última reflexión del día. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea el que guíe lo que vamos a compartir en este final en la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy tenemos el tema, muchísimas gracias, hoy vamos a abordar el tema de el templo del Espíritu Santo, nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. Va a tener tres áreas concretas. Y la primera, vamos a conversar un poco de la presencia de Dios. En la segunda parte, vamos a abordar algunos aspectos que tienen que ver con la conciencia que tenemos que tener con respecto a esa presencia de Dios en nosotros. Y finalmente, lo que el catecismo nos habla, vamos a analizar algunos posibles ataques a los que tengamos que enfrentar o contrarrestar sobre ese tema, que es interesante. El catecismo, con toda la experiencia de la Iglesia, nos presentan qué cosas atentan contra esa presencia de Dios en nosotros. Así que iniciamos, por la gracia de Dios que nos acompaña el Señor a todos, para que podamos con fruto desarrollar esto. Bueno, en primer lugar, sabemos todos que nos enseñan en primera comunión de que Dios está en todas partes. Eso es lo primero que nos enseña, ¿no? La inmensidad de Dios. Algunos le dicen que Dios es omnipresente. Eso significa que no hay área que exista o la creación donde Dios no esté. O sea, nada se le esconde a su mirada, nada se le esconde. Así que Dios está en todas partes. Hay otra presencia de Dios que es la presencia que llamamos nosotros de sostener en la creación, en el ser. Eso significa que Dios existen las cosas porque Él las sostiene. Recuerden que la palabra nos enseña que al principio solo estaba Dios y hacen una referencia poética de que se movía sobre las aguas. Sin embargo, la teología católica nos enseña que antes que Dios creara las cosas no existía nada. ¿Y qué significa? Nada es nada. Y por lo tanto, para que las cosas existan, tienen que ser creadas por Dios. Ahora, cuando usted convierte la nada en algo, para que eso no vuelva a ser nada, tiene que ser sostenido por un poder. Eso es lo que la Iglesia enseña, que es el poder de Dios sosteniendo a cada criatura, ¿no? Hay una historia que habla de un científico, ¿no?, que le dijo a Dios que él podía replicar lo mismo que él hacía. Y entonces Dios le dijo, bueno, sí, ¿cómo hacemos? Dice, bueno, yo puedo hacer igual que tú un hombre desde el barro. Dice, está bien, yo acepto el reto, vamos a empezar pues. Empezaron y agarró el científico el barro y dice, no, usa tu propio barro, crea el barro para pues entonces puedes hacer el hombre. Esa es una anécdota o una historia que ilustra de que el hombre en su soberbia lo que hace es manipular lo que ya existe, pero no puede crear de la nada. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque muchas veces cuando hablamos de que Dios está en nosotros, podemos caer en la confusión, ¿no? Porque si alguien pregunta,
¿Dios está en el diablo? Sí, porque si no, no existiera. ¿Dios está en un pecador? Sí, también, porque si no, no existiera, ¿no? Y Dios está en todas partes. Dice alguno, preguntaré, ¿Dios está en el infierno? Sí, si no, no existiera. Realmente no puede haber nada donde Él no esté. Entonces la gente dice, ¿cómo eso es posible? Porque es que es así. Pero entonces en la iglesia, cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, es, y anótelo, que le conviene, es una presencia de comunión. Es un diferente que Dios esté presente y yo entre en comunión con Él, que Dios esté presente ahí. Es como algo que está ahí y yo lo ignoro. Entonces, ¿recuerdan la frase del Apocalipsis, no? El Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y... Entonces, dice que en una figura poética dice, si usted me abre la puerta, yo entro y ceno. Ese cenar, ese estar, es la presencia de Dios que se refiere a la iglesia. Estar. Entonces, tenemos que tener eso muy claro porque muchas veces hay gente que dice, pero si Dios está en todas partes y está en mí, puede llegar un pecador empedernido y le va a decir, bueno, Dios también está conmigo, igual que está con la hermana y contigo, ¿cuál es la diferencia? Entonces hay que explicarle que sí, la diferencia es que tú no aceptas a Dios. Es el impío, el que se resiste. Dios podría estar contigo si tú lo recibes. Si no lo recibes, está contigo, pero tú lo ignoras. Eso nos ayuda a entender también un concepto que muchas veces me preguntan una y otra vez. Dice, si Dios nos ama a todos por igual. Miren, si Dios nos ama a todos por igual, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pecador empedernido y una persona que está en estado de gracia? Entonces la gente dice, porque lo ponemos en función solo de que Dios, si Dios nos ama igual a los dos, ¿cuál es la diferencia? El pecador dice, Dios me ama. Y es cierto que Dios lo ama. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, tú no lo amas. Entonces la diferencia no consiste en si Dios me ama o no, sino cuánto yo correspondo al amor de Dios. Y la santidad va en directa relación a esa correspondencia. Entonces, es un truco de Satanás que le ha dicho al mundo, no te preocupes, sigue pecando porque Dios nos ama a todos. Dios es todo misericordia y todo amor. Así que sigue pecando porque Dios nos ama a ti, igual que ama a la religiosa de la visitación, igual que ama a todos. Entonces dice, ay, qué alivio, Dios me ama y voy para adelante. Y no le dicen la otra parte. Entonces la gente muere en su pecado. Entonces, la presencia de Dios, o templo, para nosotros ser templo del Espíritu Santo, tenemos que tener bien claro a qué presencia nos referimos y qué concepto tenemos que tener claro. Y también ayudar a nuestros hermanos de que no se trata, el punto en común es que Dios nos ama a todos. La desigualdad está en cuanto la criatura ama a Dios. Esa es la desigualdad y eso lo tenemos que tener muy claro para decirlo a la gente. Depende de ti. Eso no depende de más nadie. Entonces, fíjense que, por ejemplo, voy a usar dos textos que nos hablan de este concepto importante, de la presencia de Dios. Por ejemplo, para que vean el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 23. Miren la condición, por eso es importante leer las Escrituras, porque una cosa son los discursos humanos y otra cosa es la Escritura. Dice la Escritura, ¿no? Perdón, dije capítulo 5, dije capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Ok? ¿Cuál es la condición que dice la palabra?
si alguno me ama y guarda mi palabra, entonces mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Ok? Ahora algunos pensarán, usted no se ha puesto a pensar esa palabra es como revolucionaria. ¿Por qué? Reflexionemos un poco. Si acabamos de decir que Dios nos ama a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué está diciendo Jesús un condicional para el amor? Fíjense. Acabamos de decir que Dios nos ama a todos. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y haremos morada en él. Porque Dios no puede contradecirse. Dios no puede amar el pecado. Dios no puede amar el pecado que hay en nosotros. Dios nos ama como criaturas. Es un poco utilizando la frase que usamos los humanos, que le decimos a alguien, oye, pero déjate querer. Nosotros estamos tratando, hay gente que son tan, que uno trata de hacer bueno con ellos y no quieren. Y uno llega, oye, pero déjate querer, hombre, no seas así, hombre. La gente está tratando de ser amable contigo. Bueno, así mismo es el pecador con Dios. Dios lo quiere amar, le quiere manifestar el amor, pero el amor que tiene que ser recíproco y abierto de ambas partes. De Dios está abierto, pero si tú no te dejas querer, Dios no te puede amar. Está la puerta cerrada, por eso el Señor dice que está tocando a la puerta. Y si nosotros nos mantenemos en pecado, hay una descomunión, una desunión que no permite que el amor fluya. Por eso el amor de Dios está ahí, pero no te puedo amar. Aunque yo quiero amarte, no te puedo amar. Miren, ustedes recuerdan la frase de Jesús, una de las frases más enigmáticas en la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está recitando un salmo. Sin embargo, la teología católica enseña que la razón por la que él clama es porque realmente él sintió el abandono de Dios. San Pablo dice que Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Y cuando él estaba en ese momento en la cruz, como él se hizo culpable por nosotros, ¿él qué tenía que ser? Asumir lo que nos tocaba a nosotros. Y una de las consecuencias del pecado, ¿vienen qué es? El abandono de Dios. Sentir el abandono de Dios. Entonces clamar, Dios mío. Mira que no dice Padre. Es la única ocasión donde usted va a escuchar que Jesús no dice Padre, ¿por qué? No, dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo único que le quedaba a Cristo en la cruz en ese momento era su comunión con Dios. Ya había perdido todo. No parecía humano, estaba abandonado de los hombres, de todo, y estaba sufriendo horriblemente, pero todavía tenía a su Padre que está, y entonces siente que eso entregó lo último que tenía. De repente siente que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y le clama. Y entonces, he ahí esa falta de comunión, ese abandono que se provoca el hombre a sí mismo. Miren, el mismo San Juan, en esta ocasión, en el texto, estamos en el capítulo 4, ahora sí estamos en el capítulo 4, sí, dice, hay una frase interesante, dice, y nosotros, dice, el versículo 14 en adelante. Voy a buscarlo para estar completamente seguro. Sí, el capítulo 4, versículo 1 de Juan 4, 12 al 13. Fíjense lo que dice. 1 de Juan. El mismo Juan, pero es la carta. Dice la palabra. A Dios nadie lo ha visto nunca. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto reconocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado
de su espíritu. Entonces, si a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Pero, ¿cómo tenemos comunión con Él? Si nos amamos los unos a los otros. Y dice el versículo más adelante, versículo 15 y 16. Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es la habitación de Dios en nosotros. Entonces es una inhabitación en nosotros, pero depende de nosotros. Hay gente que me pregunta, ¿Dios está en el corazón de todos? No, solo de los que están en estado de gracia. Lo siento, eso lo dice la revelación y eso lo dice el catecismo. Solo de los que están en estado de gracia. Entonces, por eso es tan importante mantener el estado de gracia. Por eso es tan importante mantener el estado de gracia. Es indispensable para nuestra vida de fe. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando nosotros no estamos en estado de gracia y creemos que Dios está aquí en mi corazoncito porque yo lo siento. Recuerden, la Escritura es objetiva. Si ustedes me aman, guardarán mi palabra. Entonces mi Padre le amará y Él y yo habitaremos en ustedes. Para poder ser templo del Espíritu Santo hay que estar en estado de gracia. ¿Quién está en estado de gracia? Bueno, cada quien debe hacer examen de conciencia y es una pregunta que debemos hacernos con frecuencia. ¿Estaré yo en estado de gracia? Entonces, eso es fundamental para nuestra vida de fe. Entonces, tengamos cuidado porque muchas veces nosotros podemos confundir, porque hay tanta gente, ¿no?, que confunde, y esto aquí voy a cerrar esta primera parte de la habitación de Dios. Hay personas que confunden emoción con la acción de Dios. Yo le voy a decir algo, los que están carnavaleando allá, le aseguro que están muy emocionados, tienen emociones profundas y grandes, y por eso están allá. Es una, y crean lo que están alegres, es una alegría de, yo he estado ahí. A mí no me lo tienen que contar. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado, pero yo he estado ahí y yo sé que es una alegría desbordante. Es una emoción. Entonces, nosotros venimos aquí ante Dios y creemos que entonces el signo de la presencia de Dios es la emoción. Y no solo la emoción de la alegría, también la emoción de, ay, me conmovió. Y lloro, es que el Señor, y ahí está Dios. La emoción, igual que en el matrimonio, porque ustedes saben que yo voy a hablar de lo que yo conozco. La emoción, igual en el matrimonio, surge, pero no es la condición sine qua non del amor entre los esposos. Porque Sara y yo no permanecemos, tenemos 25 años casados y no permanecemos. Ay. Eso es así. Y lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que saber que la relación con Dios es una relación que Dios quiso. El Espíritu Santo la comparó, ¿saben con qué? Con los esposos. Fíjense cosa interesante. Dice San Pablo que el amor de Dios por su iglesia, por nosotros, es como el amor de los esposos. Y decía él, yo no encuentro otra forma de explicarlo. Y después las místicas posteriormente lo siguen hablando. De hecho, las religiosas que dicen que tienen un desposorio espiritual con Jesús. Así que ese es el modelo que vamos a usar. Porque usted no ha escuchado nunca que hay ex mamá, ni ex papá, ni ex hijos. ¿Sí o no? Ni ex hermano. Mire, usted puede dejar de ver a un hermano 5 o 10 años y cuando lo ve, qué alegría. Ponga 2 esposos que se den de ver 2 años. Para ver cuando se ven que van a encontrar de nuevo.
se acabó el amor. ¿Cómo dice el refrán? Amor de lejos. ¡Ajo! ¿Cómo se lo saben? ¿Qué pasa? El amor de Dios es igual. Y por eso vamos a hablar ahora de la segunda parte de la charla que estábamos hablando. Si el amor de Dios, Dios lo compara a la relación matrimonial, hablemos de eso, pues. Hablemos de eso. De esa relación. ¿Qué es lo que primero que aprendimos? Que no puede haber amor de Dios, amor de lejos, ¿verdad? No puede haber amor de Dios, amor de lejos. Así que no hay vacación del matrimonio, ¿verdad? Así tampoco hay vacación de la relación con Dios. Había un sacerdote que decía que de la oración no hay vacación, ¿no? Entonces, tenemos que partir de eso. Entonces, para eso, ahora, el padre estuvo hablando de San Agustín. Bueno, yo voy a hablar ahora de lo mío, pues yo también tengo derecho. Yo voy a hablar de San Francisco de Sales, pues. ¿Qué les parece? Ahora sí. Ahora, ¿qué pasa con qué es lo que nos dice nuestro Santo Padre con respecto a esto? Yo quisiera solamente agregar, que a ver quién tiene la filotea aquí. Introducción a la vida de Nada más 2. Ave María Purísima. Ok. Los que no la tienen, les pido que la adquieran y lean Introducción a la vida devota, un excelente libro para los laicos para vivir su vida de fe. Es un libro especialmente, las hermanas lo usan, pero es un libro que fue pensado para la gente que estamos viviendo en el siglo, o como dicen, en el mundo. Una de las cosas que habla San Francisco de Sales es de esta realidad, y un capítulo lo dedica a la celda espiritual. ¿Qué es la celda? La celda no es allá la olla ni la ollita, muy bien. La celda, sino que se refiere al lugar donde estaban los monjes y tenían momentos de recogimiento. Entonces lo usa como una analogía. ¿Qué ocurre? Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando Sara y yo estábamos empezando a estar casados, ¿saben? A veces uno está enredado y el momento de hablar, ¿ahí vienen qué? No se acuesta a los dos y apaga la luz. Y Sara se daba cuenta que yo no la estaba escuchando cuando estaba roncando. Oye, dice, este ya no me está escuchando. Entonces yo, no, ahora que vamos a hablar, vamos a prender la luz. Y yo, sí, vamos a escuchar. Oye, tú no me estás escuchando, está dormida. Yo, pero mujer, ¿por qué tú escoges el momento cuando yo me estoy acostado y durmiéndome para que tengamos conversación? Entonces, primera enseñanza, no esperemos estar caídos durmiéndonos para entonces conversar. Sin embargo, hay una cosa importante. No todo en la oración va a ser comodidad. Igual que en el matrimonio, hay momentos que Sara me dice, Roquel, yo sí tengo que hablarte algo. Y yo estoy durmiendo, me quiero dormir, quiero saber, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que sentarme, levantarme y decir, espérate, déjame despertarme. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Yo tengo sueño, pero ¿por qué es? Porque el tema no es el importante, es la persona. El amor que le tengo a la persona es lo que me hace levantarme. O si me importaba 3 pepinos, vaya rodado, hombre, yo voy a dormir, hombre, hablamos mañana. Igual ocurre con Dios. No se trata de que siempre vamos a estar cayéndonos de sueño, pero hay momentos que hay que sacrificarse si realmente lo amamos. Y eso pasa con la pareja y pasa con Dios. Entonces la gente no entiende que cuando se habla de sacrificio no es que usted va a escoger cuando ya se está durmiendo para entonces demostrar a Dios que lo ama. No, pero va a haber momentos que sí va a tener que aguantar sueño para decir yo te amo. Para mí es importante. Entonces sí, hay que tener ese binomio de sacrificio y sentido común. Ahora voy a hablar de San Francisco de Sales en el sentido de eso. San Francisco de Sales decía que había cosas que habían hecho los antepasados que eran más dignas de admirar que de imitar. ¿Qué significaba? Una hermana me preguntó, tras batidores, que yo decía que no había que ser masoquista. ¿Y cómo se distinguía eso? Bueno, la Iglesia Católica enseña que nosotros tenemos el deber para con nosotros mismos y para con los demás de evitar el dolor y el sufrimiento a toda costa.
¿Escucharon bien? Nosotros no nos es lícito, inclusive la iglesia enseña que la gente que está en la cárcel, que vamos a aliviarle su dolor y son culpables. La gente que está en los hospitales incluso admiten los cuidados paliativos, aunque eso le reduzca la vida. Entonces nuestro deber es curar nuestro dolor y el dolor del otro a toda costa. Pero mientras vivamos en esta tierra, los huesos se van a quebrar, la gente se va a morir, gente que queremos se va a enfermar. Entonces, en esos momentos en el cual no tenemos control y no podemos evitarlo, entonces miramos la cruz de Cristo. Decimos, esto tú lo permitiste, yo lo asumo. Pero no es ir por la vida entonces caminando descalzo de piedras de punta y pegándose. ¿Para qué? Dice San Francisco de Sales que las cruces o los sufrimientos que Dios nos manda y nosotros no controlamos, asumirla tiene más valor ante Él que las que nosotros mismos nos imponemos. Entonces nuestra espiritualidad no se trata de que cómo hago yo para sufrir por el Señor. No te preocupes, que te va a venir. Aprovecha y dale gracias por los momentos que tienes ahora. Dale gracias por si estás bien, no tienes ningún sufrimiento, no estás enfermo, dale gracias a Dios. Pero cuando vienen, entonces acéptalo, porque el Señor lo permitió por algo. Entonces, ¿cuál es el masoquista? El que dice que bueno, mire que Jesucristo no lo crucificaron todo, Jesucristo tuvo todo un periodo y le tocó el momento cuando dice, bueno, ahora me toca. Ahora me toca. Entonces tenemos que tener ese binomio sacrificio versus sentido común. Entonces, ¿qué ocurre? El santo nos enseñaba sobre la celda espiritual. Y yo voy a hacer una analogía que creo que todos vamos a entender. Las personas generalmente dicen que no tienen tiempo para orar. Eso es lo que el Espíritu Santo logró, porque el Padre y yo no nos pusimos de acuerdo. Los sacerdotes pusieron su lista de temas y yo puse mi lista de temas por separado. Y cuando se unen es el Espíritu que los une. Ok, no tienen tiempo para orar. Yo les voy a hablar como laico. Esa es la ventaja de ser laico y hablarle al laico. Adivina quién nos enseña a nosotros que sí hay tiempo para orar. A ver, si alguien adivina. No tienen idea, ¿verdad? Aquí está. De repente, la gente tiene tiempo para el celular, a tal punto que han tenido que regular el uso del celular. ¿O no? No, no, cuando maneje, por favor, está manejando, no lo use. Bueno, eso mismo que hacen para el celular nos demuestra que sí tenemos tiempo para orar. Porque si la gente tiene tiempo mientras haga la analogía, mientras la persona está usando el celular, ese tiempo lo podría usar para orar. Imagínense cuánto tiempo es. Bastante tiempo. Dice, bueno, como los seres humanos somos seres humanos y nos preguntamos, ¿y cuándo yo no debo entonces orar? Porque eso es lo que preguntan generalmente, no es que cuándo puedo, sino cuándo no puedo, o cuándo no debo. Bueno, ¿qué le parece si usamos el celular como medida? ¿Cuándo no? Cuando usted está usando una maquinaria, un equipo cuya distracción le puede causar un accidente. Está bien, ahí no ore, ahí concéntrese en su trabajo. Cuando usted se comprometió a hacer algo y tiene que emplear su concentración, como cuando está en su trabajo, emplee sus 5 sentidos, ¿no? Y cuando tiene a otra persona enfrente que la caridad le dice que no puede amarla y escucharla y está viendo el celular. Primero es la caridad con el prójimo. Entonces ahí paro de orar y atiendo a mi hermano. 3 reglas sencillas. Cuando por la oración no digan que yo estoy distrayéndome y poniendo en peligro a mí o a los demás. Cuando tengo un deber que cumplir y tengo que concentrarme totalmente y me concentro, y cuando la caridad lo pide. Son los momentos, ¿no? Hay una santa que decía que
estaba orando y cada vez que el marido la llamaba se levantaba e iba a atender al marido y después volvía a orar. Porque la caridad con el prójimo es primero. Recuerden lo que un hijo le dijo a su papá. Un hijo le dijo a su papá: yo sé que tú me quieres. Dice: ¿cómo tú sabes? Porque tú siempre me escuchas. Cuando yo te llamo, tú siempre dejas lo que estás haciendo y me escuchas. Entonces un acto de caridad es escuchar. Aunque, como los que estamos casados sabemos, aunque nos lo repitan y repitan y repitan y repitan lo mismo, hay que escuchar. ¿Verdad, hermano? Tú me entiendes. Tú sabes lo que es eso. Te lo repite y repite. Bueno, uno lo escucha porque ese es un acto de caridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es la modo. Entonces, si tenemos todo ese amplio espectro para orar, lo segundo es, y vuelvo al matrimonio, que cada quien, como es una boda espiritual, cada quien tiene que desarrollar su matrimonio a su personalidad con su esposo, que es el Señor. Los que me conocen saben que Sara y yo hemos desarrollado, desde que éramos novios, nuestros 25 años casados, una dinámica. Desde siempre nos hemos hecho broma y nos molestamos y decimos, y eso ha sido así siempre. Entonces alguna gente se queda y que wow, y él le dice eso, y él dice wow, ¿y cómo es? Y yo le digo a los maridos: tú no hagas eso porque va a dormir con el perro. ¿Por qué? Porque cada matrimonio desarrolla una dinámica propia y tal vez en el otro matrimonio eso no encaja otra cosa. Entonces en la vida espiritual ocurre lo mismo. No se trata de imitar lo que hace el otro. Porque hay gente que dice: se para a las 4 de la mañana y todo el día el cerebro no le funciona. Pues está bien, pues. Si eso funciona contigo, no te pares a las 4 de la mañana. Hay gente que dice: no, a mí me gusta madrugar. Y yo entonces madrugo y uso 1 hora antes para orar. Perfecto, eso te funciona a ti. Pero tenemos que ir buscando el mecanismo propio de mi relación con Dios para yo poder apapachar a Dios, de estar tiempo con Dios y Dios conmigo. Esa es nuestra celda espiritual. Para explicar un poco, San Francisco de Sales lo ponía como el ejemplo de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena vino los papás, porque no quería que fueran religiosas, vieron que estaba orando, que tenía una celdita donde ella se iba a orar y se la destruyeron. Ellas querían que se casara con un noble y qué sé yo. ¿Qué ella decidió? Ella decidió decir que ella podía tener su celda en su corazón. Y durante todo el día, en el tiempo que tenía disponible, ella estaba hablando con su amado, hablando con Dios. Y cuando tenía que hacer servicios, decía que cuando servía al papá estaba sirviendo a Dios Padre, cuando servía a la mamá estaba sirviendo a la Virgen María y cuando servía a sus hermanos estaba sirviendo a los apóstoles. ¿Qué le parece? Y de esa manera, el accionar de él era un ofrecimiento a Dios. Entonces nosotros, en consecuencia, de una manera sencilla, sin ser tan complicados, porque les voy a decir algo, la complicación viene del diablo, la sencillez viene de Dios. Esa gente que tiene una espiritualidad tan complicada y que no. Es vivir la vida ordinaria de manera extraordinaria en la caridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos refugiamos en tanto retiro y tanta cosa y tanta oración? Porque no queremos enfrentar la vida ordinaria, no queremos enfrentar a ese que me cae mal, al jefe que me hace la vida de cuadrito, al trabajo que no me gusta, que no quiero enfrentar la rutina de todos los días hacer lo mismo, y eso no lo relaciono con Dios, sino que yo prefiero relacionar con Dios estos momentos solamente y decir: ay, sí sentí al Señor, pero cuando salgo allá, ¿quién va a fregar? ¡Allá la peste! Ahora sí llego. ¿Quién es el que va a fregar? ¿Y quién es el que va a cocinar? Ya salimos de la iglesia, ahora ¿quién va a cocinar? ¿Y quién va a lavar el carro? Como que eso no es muy espiritual, ¿no? Como que eso no es muy santo. Entonces, cuando venimos y hacemos esa dicotomía, entonces ahí empezamos a perder la presencia de Dios. Entonces, la celda espiritual es poder nosotros asociar en oración nuestra vida ordinaria y los espacios que tenemos
podemos hacer oración, podemos conversar con el amado, porque tenemos tiempo disponible más de lo que pensamos. Lo que ocurre, y volvemos al matrimonio, que ¿por qué es necesario eso? Porque ¿qué pasa? Los esposos que no se piropean van perdiendo el lubricante, ¿no? Entonces, Sara y yo ya sabemos que estamos viejos, pero nosotros nos intercambiamos entre nosotros. Yo la piropeo, ella me piropea, y yo le digo, está bonita, ella está bonita, y a mí no me interesa si a más nadie la quiere, yo la quiero. ¿Me explico? Eso ocurre en el matrimonio. No se trata de que tiene que estar casado con Miss Panamá. Se trata de amarla, y como yo la amo, yo la piropeo. Pero de corazón, no para quedar ahí, porque las mujeres detectan eso, tienen un radar de que Sal quiere ese huevo. ¿Y tú por qué te me estás diciendo eso? Entonces, ¿qué ocurre? Con nuestra relación con Dios es lo mismo. No se trata de hipocresía. Ay, Señor, tú eres lo más grande, yo no sé qué yo haría sin ti. Dice, ay, hipocritón, ¿qué se está diciendo? No lo está diciendo de corazón, hay que decirlo con sencillez. Por eso es el trato del matrimonio, el trato amable, sincero, sencillo, el trato de diálogo tranquilo. Oye, Señor, mira lo que me está pasando en el trabajo, y mira cómo, y yo me puse bravo con este y hablé mal de él, mira cómo caí, yo no debí. Ese trato de tú, dice la hermana, como un niño que le habla a su papá y le cuenta. Dice Sara, le dice a mi hijo más chico, mamá se da cuenta de todo, así que más vale que cuando llegue a la casa tú digas lo que pasó. Y efectivamente se da cuenta. A mí cuando se me cae la cosa, yo lo limpio todo. Y se da cuenta cómo se hace. Yo no quisiera saber cómo hacen, pero se da cuenta. Bueno, con Dios ocurre lo mismo. Él se da cuenta de todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decirle? Si ya lo sabe, lo que tenemos en el corazón. Porque lo lindo es cuando uno puede saber lo que el otro piensa, pero que lo comparta, es lo bello. Esa es la amistad. Yo comparto lo mío, lo que yo tengo aquí. No se trata de oraciones complicadas ni frases bíblicas dichas o Señor, tú eres la magnificencia, el todopoder, la luz inmarcesible, que yo no tengo palabras para la teología decirte. No, eso está bien para el estudio. Cuando uno va a estudiar va a entender, pero cuando uno va a hablar con Dios, entonces esa es. Por eso siempre recordemos el matrimonio. Y entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? Cuando va avanzando, llega el momento, cuando ya están avanzados, que se toman de la mano, se miran y ya adivinen qué, ya no tienen que hablar. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel con Dios, que nos podemos sentar y Él me mire y yo lo veo y no tenemos nada que hablar porque ya nos conocemos y nos amamos. Esa es la celda espiritual. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que no se trata de complicaciones, se trata de asociar mi vida con las cosas de Dios. Y entonces cuando yo tengo conciencia de que Dios está en todas partes, y con esto termino esta parte para ir a la amenaza. Miren, cuando se dio la pandemia, y yo no quiero ofender a nadie, por favor, yo quiero que lo miren con algo positivo. Pensemos, yo tuve muchas amistades que entraron en crisis porque no podían ir a los templos. Me llamaban, algunos lloraban. Y yo les decía, si Dios decidió, porque Dios, acuérdense que nosotros tenemos que no nos guste o no obedecer las autoridades. Y fueron autoridades civiles y religiosas. Dijeron, no hay misa, no salen de la casa. Bueno, sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Gente quedó, y yo le decía, ustedes no se han puesto a pensar que Dios permite esto para que descubramos que Dios está con nosotros en el corazón siempre. Yo le decía,
Ustedes saben que hay gente en China y otros lugares que hace 20 años no tienen un sacerdote, no tienen misa, no tienen nada y siguen conservando la fe. ¿Cómo la conservan? Porque ellos son conscientes de que Dios está con ellos siempre. Hay sacerdotes que encierran en las cárceles y no pueden celebrar la misa y los dejan ahí encerrados y a propósito no les dan la misa. ¿Y cómo hacen? No comulgan. Llegan a saber de que Dios está con ellos ahí. Entonces nosotros tenemos que tomar esa conciencia de que no solo cuando estamos aquí en el templo, no solo cuando estamos en el Santísimo, no solo cuando estamos comulgando, sino que Dios siempre está con nosotros. No olvidemos esa verdad sencilla y de fe. Ese es el templo del Espíritu Santo. Porque vendrá el día en que no adorarán a Dios ni en Jerusalén ni en esta montaña, sino que los verdaderos adoradores de Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, esos son los verdaderos adoradores de Dios. Y les voy a decir un último secreto. Nosotros no podemos venir jamás a adorar a Dios en la Santa Misa o al Santísimo si no venimos preparados de las casas. No venimos preparados. Entonces venimos como perdidos porque pensamos que aquí lo vamos a encontrar. Y es como un lenguaje desconocido. ¿Por qué? Porque no estuvimos tratando de salir. ¿Sabe a qué se parece? Se parece a esos matrimonios que no se hablan en la semana y después van a salir de que vamos el viernes a cenar. Se sienta uno frente al otro y no saben qué decirse. Es que nos sentamos y no tenemos nada que hablar. Claro, si no hablan en toda la semana, se ignoran todo el tiempo. Entonces cuando se sientan a hablar de que vamos a cenar, no tenemos nada que hablar. Bueno, habla pues. No, no tengo nada que decirte. Y tú tampoco. Pues comamos cada uno y nos vamos. Eso le pasa al católico cuando viene a la misa sin vivir la celda espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra en el numeral 29, ¿no? Varias amenazas. Voy a leerlo. Numeral 29 del Catecismo dice: pero esta unidad íntima y vital con Dios, lo que estamos hablando, puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Y aquí viene la primera: la rebelión contra el mal en el mundo. ¿Por qué el hombre rechaza la intimidad con Dios? Primera tentación: no fijarnos en Dios, sino fijarnos en el mal que hay en el mundo. ¿Cuánta gente se enfría del amor de Dios cuando tiene que enfrentar la prueba del mal? No solo propia, sino externa. Y el diablo lo utiliza. Sépanlo, que lo van a pasar. El diablo va a esperar el momento oportuno para decirle: mira, ve, ese es el Dios que tú amas, ve, el que permite que pase esto, ve. Ese es el Dios que tú amas. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? En vez de irle a preguntar a Dios qué está pasando, nos ponemos bravos, pues. Hacemos como los matrimonios: yo no te hablo, espalda con espalda ahí. Dormimos juntos y no nos hablamos. Eso es lo que hace el diablo con nosotros cuando nos va a presentar el mal en el mundo. Recuerden que el mal es el arma de Satanás para enfriar nuestra fe. Eso lo dimos el día de ayer. Es una de las armas predilectas para enfriar nuestra fe. El mal en el mundo. Recuerden eso. La otra cosa, dice la ignorancia o indiferencia religiosa. Dos enemigos nuestros. Uno, la ignorancia. Los sacerdotes viven quejándose que su pueblo es muy devoto, pero poco estudioso. Ese es un problema serio. Ese es un problema serio. ¿Cómo un marido va a complacer a su mujer si no sabe qué le gusta? Le va a estar regalando licuadora y paila para que cocine. Mira, mi amor, ve cómo te quiero. Pues si eso no que yo. ¿Quién te ha dicho que yo quiero que tú me regales licuadora? ¿Y quién te ha dicho que yo quiero plancha? Yo no quiero eso. Ay, yo pensaba que te gustaba. Bueno, así nos pasa igual con Dios.
Señor, yo quería que... No, si eso no es lo que yo quiero. ¿Quién te ha dicho? Tú leíste la Biblia, leíste lo que yo quiero. Ah, no, la verdad, yo pensé, era un pálpito que yo tenía aquí. Eso nos pasa con Dios. Ya Dios dejó la carta. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Una persona me dijo, la misa es aburrida. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Nosotros no adoramos a Dios como nosotros queremos o nos gusta, sino como Él quiere. Igual que cuando tú le das un regalo a alguien, no le regalas lo que a mí me gusta, yo le regalo lo que a él le gusta. Si a él le gusta un balón de fútbol, eso se lo regalo. Tal vez a mí no me guste, pero eso es lo que yo quiero, agradarlo a él. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que agradarlo como a él le gusta. No como a mí me gusta, pero nuestra soberbia es que no. Yo quiero alabar a Dios como a mí me gusta. Y como a mí me gusta que sea así, 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 entonces la misa tiene que ser así, así, y el culto tiene que ser así, así. Eso tenemos que entender que estamos agradando a Dios y haciéndolo como Él ya nos prescribió que quiero, que me agrada. Entonces la ignorancia nos lleva a eso, a hacernos un ídolo, un Dios a nuestra medida. La segunda es la indiferencia. Tengamos cuidado con la indiferencia. El Papa muchas veces habla de la indiferencia. Y la indiferencia muchas veces tiene que ver cuando nosotros solo pensamos en nosotros mismos y me importa poco con los demás. Entonces la indiferencia es un método de enfriamiento de nuestra relación con Dios, porque recuerden que uno de la condición, permítame usar la palabra, sine qua non, una condición indispensable que son esencial para eso, es el amor al prójimo. Entonces si yo me convierto en indiferente, que a mí me preocupa muy poco lo que pasa con el otro, entonces mi relación con Dios se empieza a enfriar y no me doy cuenta. El otro enemigo de nuestra relación con Dios, los afanes del mundo y de las riquezas. Miren, esto es lo que más afecta a los laicos. Nosotros tenemos que tener un sano equilibrio. Acuérdense, trabajo, familia, siempre dicen ese equilibrio, ¿no? Trabajo, familia, trabajo, familia. Bueno, acá el laico tiene que tener un sano equilibrio, vida activa, oración. Entonces, ninguno debe invadir el otro. Pero ¿cuál es la tentación más común? La tentación más común para el laico no es que la oración invada el trabajo, es que el trabajo invada la oración. Entonces nosotros, el trabajo es bueno, el trabajo es saludable, por eso pongo, el trabajo es mandado por Dios, el trabajo santifica, pero cuando invade un escenario es dañino, como pasa con la familia y el trabajo. Una mujer, un hombre que está tan imbuido del trabajo que invade la familia, invade los hijos, invade la recreación, invade todo, está haciendo un daño y viceversa. Pero es más común lo primero. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que nuestro afán por hacer las cosas bien, por esforzarnos, por hacer lo que mejor podemos para la gloria de Dios, no invada los momentos que tenemos para Dios, o para la familia, o para el prójimo. Eso es lo que es fundamentalmente el afán para las personas que estamos aquí en la parroquia. Porque yo sé que las personas que están aquí en la parroquia están a otro nivel. Porque en otra predicación, en otra área, yo tendría que hablar en otro lenguaje. ¿Ve? Pero aquí yo sé que muy probablemente el peligro esté, ¿no? Muy probablemente el peligro esté en que nosotros queramos hacer lo mejor posible para Dios, pero sin darnos cuenta, estamos rezando y estamos pensando en el trabajo, o lo que tengo que hacer ahora más tarde, o lo que tengo que volver a hacer. Mira, eso como ocurre un poco a nuestros hermanos que a veces trabajan en liturgia. Nuestros hermanos a veces que trabajan en liturgia tan preocupados que todo salga bien, que no viven la misa. No, ¿qué? Leíste bien, y ahora y esto, y lo otro. Y al final, ¿qué dijo el padre en la homilía? Ni sé. ¿Cuáles fueron las lecturas? Ni me acuerdo, pero todo quedó perfecto en la misa, ¿ve? Funcionó como un reloj. Ese es el ejemplo.
Estamos tan ocupados de que todo quede bien. Voy a hablar del cura. Aquel cura que es tan perfeccionista, que olvida la caridad, valiente. No, todo quedó perfecto, pero mandé a todo el mundo para la porra. Es que tenía que mandarlos para que gente... Perdiste la caridad. Perdiste la caridad y crees que Dios estaba aplaudiéndote en el cielo porque la misa quedó impecable. Entonces es cuando perdemos el afán de que las cosas salgan bien, nos hace perder el centro de nuestra espiritualidad, que es el amor a Dios y al prójimo. El último, creo que es el último, sí, permítame, que el viento me traicionó aquí. El último peligro es, son dos, pensamientos hostiles a la religión. Y en esto quiero hacer un hincapié, un excursus rápido. Miren, yo he conocido mucha gente muy buena que ha perdido la fe. Y en este ambiente, yo sé que en otro ambiente se ataca la fe de otra forma, pero yo sé que en este ambiente que yo estoy hablando ahora, ustedes conocen probablemente gente que ha perdido la fe por estar escuchando lo que no debe, ¿no? Ahora resulta ser que los católicos mismos estamos diciendo que el Papa es el 6-6, que el Papa es el que va a acabar con la iglesia, que el obispo es el obispo es nuestro enemigo. Miren, yo les voy a decir algo. Los que hablan así no conocen historia de la iglesia, ni la más remota idea. La iglesia la sostiene Jesucristo, no la santidad del Papa o las buenas o malas decisiones del Papa o del obispo o del cura que le tocó. Eso no es lo que sostiene la iglesia. La iglesia la sostiene Jesucristo. Y ni aunque el Papa quisiera destruir la iglesia, no la va a destruir. Y aunque el obispo quisiera, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que hace? El demonio lo que quiere es que nosotros nos ocupemos, y nos ocupemos que si la gente recibe la comunión de rodillas, levantado en la mano, en la boca, que si tal cura es modernista o es no sé qué, que si el Papa mira lo que el Papa dijo aquí, ¿para qué? Para que nos olvidemos de nuestra santificación, ¿no? Dice San Pablo que la razón de ser de nosotros de estar aquí es a saber nuestra santificación. Entonces, solamente tenemos que ver la historia de el Padre Pío, la historia de cualquier otro santo y verán que la misma iglesia los persiguió y después lo declaró santo. ¿Ve? El Padre Pío agarraron la plata que él había acomodado para un hospital y se la jugaron en caballo, sus superiores. Se la gastaron. Imagínense ese pecado. Agarrar la plata que el Padre tomó. ¿Y qué hizo el Padre Pío? Fue a los periódicos, hizo un YouTube para que... Bueno, no había YouTube, pero ¿qué hizo? Se quedó callado. Se alejó a Dios. Y nosotros en esta época lo que queremos, vamos a arreglar la iglesia hablando mal del Papa, del cardenal, del obispo, del superior, de quien sea. De ahí no vamos a arreglar la iglesia. Tenemos que ocuparnos de nuestra santificación. Dios se encarga de los demás. Dios le va a dar a cada cual lo que... Ahora yo quiero hacerle una última pregunta antes de ver el último tema, la última parte. Imaginémonos que Dios nos dijera, bueno, ese hermano que va a la parroquia contigo, que no está de acuerdo con nadie, que me hace la vida de cuadrito, o esa hermana que está ahí contigo, o ese obispo que yo te regalé, o ese cura que nadie se lo aguanta, que es un puente roto que nadie se lo pasa. Si tú me pides, yo te lo quito, pero se va para el infierno. Pero si tú te lo aguantas, se salva. ¿Qué le diríamos al Señor? Quítamelo. ¿Qué quiero yo que se salve? Hagamos ejercicio espiritual y preguntémonos, ¿qué haríamos? A ver si tenemos el corazón según Cristo. Si tenemos el Papa que tenemos, el obispo que tenemos, el sacerdote que tenemos, el superior que tenemos, el hermano que tenemos,
pensemos que probablemente de nosotros, de nuestra comprensión, de nuestra oración, depende su salvación. Hagamos ese ejercicio. Que si Dios nos dijera eso, yo te lo quito, pero sepa que si yo te lo quito, tú eras la última tabla. ¿Qué le contestamos? Entonces eso es lo que muchas veces no pensamos. Comodidad versus la salvación del hermano. Entonces, lo que pasa es que yo quisiera que el Papa fuera perfecto, que el obispo fuera perfecto, que el cardenal, que el sacerdote fuera perfecto, todo menos yo. Eso sí, yo sí no voy a ser perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar cada vez que la gente quiere hablar de la iglesia y de la religión. Mal. La iglesia siempre ha sido así. Nos vamos a salvar unos con otros, con la caridad que nos demos unos a otros, no por la perfección del hermano, sino por la caridad que podamos hacer unos con otros. Nos vamos a salvar en conjunto, no de otra. Así que cada vez que usted vea a un hermano que no lo aguantan, piense en eso. Piense en eso. Si lo apartan de su lado y se pierde, es ahí cuando el Señor dice, es ahí la sangre de tu hermano. Y si tú vas a decir, ¿y acaso yo soy el guardián de mi hermano? Dice, sí, tú eres el guardián de tu hermano. Entonces, luchemos para salvar a la iglesia. Hagamos nuestra parte. Finalmente dice que la forma de perder la comunión es el pecado. Y le voy a contar algo que es muy, muy importante. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, muchas veces hay dos actitudes que tomamos. Uno es la desesperación y el otro es la pereza. ¿Qué pasa? ¿Por qué pereza? Porque bueno, llegamos hasta cierto punto de espiritualidad y cuando vemos que ya la cosa se pone más difícil, dice, no, hombre, ya aquí yo me quedo. Yo no voy a dar un paso más porque esto está muy difícil. Lo he intentado varias veces y no he podido. Entonces lo que nuestro Santo Padre San Francisco de Sales nos enseña sobre eso es que hay que tener paciencia consigo mismo, hay que amarse a sí mismo y saber que lo que el Señor quiere es que nos estemos esforzando permanentemente. Y a mí me gusta usar este ejemplo. Cuando ustedes empezaron el camino de fe, yo no sé ustedes, pero a mí me pasó. ¿Ustedes saben cómo era la misa? Larga. Dios mío, me dijeron que yo tenía que ir a la misa y eso qué aburrido, que cuando el Padre decía, pueden ir de paz, era la única frase que yo decía de corazón, demos gracias a Dios. Ay, se acabó por fin. ¿Qué pasó? Así empezamos todos. ¿Pero qué pasó? Empezamos a amar la misa. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? No lo sabemos, pero lo que sí fue que pasó. ¿Y por qué pasó? Porque fuimos persistentes. Entonces, lo que el Señor nos pide es que seamos persistentes. Él va a ir transformando y no nos vamos a dar cuenta. Ese es el peligro, no nos vamos a dar cuenta. Los demás se darán cuenta, pero nosotros no vamos a dar cuenta. Ese es en cuanto a la pereza. El problema de la desesperación es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la desesperación? Bueno, ustedes saben cuando las mamás sí, y porque yo tengo a mi esposa aquí y la quiero mucho, por eso lo uso de ejemplo. Cuando tu mamá tiene a Juan Pablo, que Juan Pablo está chiquito y se porta mal. ¡Ay, este muchacho no sé qué! Y cuando acuerda, ya está grande y con barba. Y nada más las anécdotas de las travesuras son anécdotas. Uno cría a los hijos, se van creciendo, uno se da cuenta, pero eso es un arte de paciencia. Entonces la santidad es igual. Entonces yo sé que muchos de ustedes fueron ante el Santísimo y le dijeron, Señor, por favor, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces todos así queremos que el Señor nos dé las cosas y nos las dé ya. Pero hay que tener paciencia de saber
de que las cosas, incluso la santidad, son en el tiempo de Dios. Entonces no nos desesperemos ni nos desalentemos. Como que decía la hermana de la Divina Misericordia, sino que no, con gran confianza acudamos a su santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, igual que en la crianza de los hijos, nos equivocamos, empezamos, caemos, transformamos. Les voy a decir algo que los va a entristecer. Nunca nos vamos a dar cuenta de que somos santos. Nunca nos vamos a dar cuenta de que llegamos a la meta. Nos vamos a morir sin saberlo. Cuando nos enfrentemos al Señor, Él, el que califica, Él que nos lo va a decir. Lo hiciste bien. Pero mientras tanto, así que no estemos esperando no vernos defectos, no vernos pecados, no caer, no levantarnos, porque el trabajo nuestro aquí es seguir luchando. Seguir luchando. Y a veces yo me atrevería a decir, ni estar tan pendiente. Bueno, me caí, Señor, perdóname, me confieso y sigo esforzándome por seguir adelante. Que el Señor va haciendo la obra para los hijos que trabajan, para los siervos buenos que trabajan por su santificación. Por eso siempre la analogía del trabajo. Siervo inútil y perezoso. Es el que dice, siervo inútil y perezoso, fuera. ¿Y cuál fue el siervo bueno? Que trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó hasta que el Señor le dijo, ya, terminó la jornada. Hiciste un buen trabajo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.